Ya, bien, les doy la bienvenida, espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Voy a grabar la clase para que de alguna manera ustedes tengan esto listo. A ver, ahí. Ya, ahora está grabando. Bien, nuevamente le doy la bienvenida. Tengo algún problema con mi computador porque me está quedando muy poca batería y la batería no la tengo acá en mi poder, pero no importa, alcanzamos a hacer la clase. Voy a terminar un poquito antes la clase para ir volando a mi casa y colocar la batería para la clase que me corresponde siguiente. Bien, nosotros ya hemos visto gran parte de las primeras décadas del siglo XX, porque las primeras décadas del siglo XX nosotros nos van a dar la perspectiva para el resto del siglo XX. Todo lo que sucedió al principio tiene consecuencias y esas consecuencias se van a terminar en los años 90, casi llegando al siglo XXI. Y ya vimos lo que fue la paz armada, ¿cierto? Todo lo que significó la paz armada, todo lo que significó la carrera armamentista, todo lo que significó traer materias primas desde Asia y de África para utilizarlas en las industrias y que esas industrias en su mayoría después sean como generadoras de armas. Ya vimos que los países europeos formaron alianzas, ¿cierto? Esas alianzas eran evidentemente militares porque sabían que a la larga todo esto iba a significar un conflicto bélico mayor, un conflicto complicado, y que ese conflicto nosotros lo llamamos como Primera Guerra Mundial. La causa directa ya la vimos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que significó que las alianzas se hiciesen efectivas y comenzó lo que se conoce como la Primera Guerra Mundial. Vimos también el ingreso de Estados Unidos, que fue una ayuda para que la Triple Entente pueda ganar esta batalla, ¿cierto? O esta guerra propiamente tal. Necesitamos ahora ver un tema que sucedió en el periodo entre guerras, es decir, sucedieron tres acontecimientos importantes en el periodo entre guerras, que fueron tres. Primero, lo que se conoce como la Revolución Rusa. Ese fue el primero. Lo voy a escribir acá en el chat para que ustedes lo tengan presente. Los tres elementos que fueron importantes durante el periodo entre guerras, es decir, cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y antes que comenzara la Segunda, sucedieron tres hechos fundamentales que es necesario que lo podamos ver. El primero, lo voy a escribir en el chat, fue la Revolución Rusa. Ese fue el primer hecho. Ese fue en 1917. Ahí inició, pero se extendió por mucho tiempo más. Recuerden que la Primera Guerra Mundial, ahí está en el chat, la Primera Guerra Mundial terminó en el 18 y recién en el 19 se firma el Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial, en donde se le coloca sanciones onerosas a Alemania, ¿cierto? Entonces, si nosotros sabemos que en 1917 se inició la Revolución Rusa, podemos deducir, sin saber de historia, de que los rusos lamentablemente se tuvieron que retirar de la Primera Guerra Mundial debido a que tuvieron que sofocar el conflicto que estaban teniendo internamente. Ese conflicto se llama Revolución Rusa. Ya lo acabo de escribir en el chat. El segundo elemento importante que nosotros tenemos que saber es la crisis económica de 1929. Crisis económica de 1929, que también es un periodo, o sea, un hecho histórico que pasó en el periodo entre guerras, la crisis económica que surge en Estados Unidos, en esa ciudad llamada Nueva York, en donde se sabe que ya en ese tiempo la economía estadounidense estaba siendo formada como una economía la más poderosa del mundo, el mundo completo dependía de la crisis de Estados Unidos, y la crisis como surgió en ese país afectó a todo el mundo porque todos dependíamos de Estados Unidos. El primer país afectado, el país, para que vayan anotando, el país más afectado de esta crisis fue Alemania. ¿Por qué creen ustedes que Alemania fue el país más afectado por la crisis económica de 1929? ¿Qué se les viene a la mente? En 1929 surgió una crisis que afectó a todo el mundo y Alemania fue el país más afectado. ¿Por qué creen que fue el más afectado?
¿A nadie se le ocurre? Porque tiene que ver con la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa es que ya sabemos que Alemania estaba siendo el país más afectado porque tuvo que reconstruirse completamente durante todo lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, tenía una deuda externa totalmente grande y además estaba pagando los daños de la Primera Guerra Mundial, entre otras cosas, no es está mal dicha la palabra, pero sanciones, ahí está, entre otras sanciones que le impuso el Tratado de Versalles. Por lo tanto, en este sentido, Alemania lamentablemente cayó en una inflación, en un elemento inflacionario donde los precios de los productos subieron de manera exorbitante. Hay imágenes de esa época en donde un trabajador se encuentra sentado en la banqueta de una vereda de nada, porque los precios de los productos eran muy elevados y con esa cantidad de billetes podía comprar 2 panes, 3 panes y algo más para comer. Alemania entonces, debido a todo lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial y a todo el proceso reconstructivo que está teniendo Alemania, fue el país más afectado. Adivinen cuál fue el segundo país más afectado de la crisis económica de 1929. No fue ningún país europeo. El segundo país más afectado por la crisis económica en 1929, lo acabo de escribir en este momento en el chat, fue Chile. Debido a que Chile dependía de un solo producto, Chile era monoexportador que dependía netamente en su mayoría, en un 95%, del salitre en ese momento, y el salitre ya estaba en decadencia. Ya lamentablemente los países europeos, que eran los que nos compraban salitre, no nos podían comprar más porque ellos también cayeron en crisis. Y Estados Unidos también, que nos compraba salitre, tampoco lo podía hacer porque estaba en crisis. Entonces es muy malo depender de un solo producto y Chile fue el segundo país del mundo que fue afectado por esta crisis. Ahí aparecen por primera vez las ollas comunes, que después ante conflictos más adelante que sucedieron en nuestros países se hicieron famosas las ollas comunes. Ya, tenemos entonces la Revolución Rusa de 1917, tenemos la crisis económica de 1929 y tenemos el último acontecimiento de este periodo entre guerras, que es el ascenso, lo estoy escribiendo en el chat, el ascenso de los gobiernos totalitarios. Ascenso, ¿qué significa ascenso? Llegada o subida. Estos gobiernos totalitarios se aprovecharon de ciertas situaciones que están sucediendo en Europa, sobre todo, y aprovecharon esa situación y ciertos personajes con ansias de poder llegaron al poder prácticamente. El ascenso de los gobiernos totalitarios. Y al entender el ascenso de los gobiernos totalitarios tenemos tres. El comunismo o socialismo real, así es conocido en ese tiempo, socialismo real, es conocido como marxismo también, ¿cierto? Porque hoy el comunismo es distinto al comunismo de aquella época, el comunismo que nace a través de la revolución, porque lo que hace el comunismo es llegar al poder a través de la revolución, tal cual como fue la Revolución Rusa. Ya, pero el comunismo de hoy en día es totalmente diferente. Sobre todo el comunismo planteado económicamente hablando de China, por ejemplo, que China es abierto al mundo, es capitalista económicamente hablando, solamente en lo político es centralizado comunista. Ya, tenemos el comunismo, hay Vladimir Lenin, no sé si ustedes han oído hablar de ese personaje, Vladimir Lenin, que fue el que inició lo que se conoce como Vladimir, la Revolución Rusa. Vladimir después fallece, ¿cierto? Y toma el poder Stalin. Pero eso es otro tema. Ya, ese es el primer gobierno totalitario que aparece. El segundo gobierno totalitario es el fascismo. Fascismo, esto fue en Italia, el fascismo. Muy parecido al nazismo, tiene algunas características comunes. Italia nace el fascismo y su líder, Benito Mussolini. Lo acabo de escribir en el chat y lo acabo de enviar. Entonces tenemos este ascenso de los gobiernos totalitarios. Se me está acabando la batería.
Tenemos entonces el comunismo con Vladimir Lenin, tenemos el fascismo en Italia con Benito Mussolini, y por último aparece el... Un segundo, no sé qué me pasó acá, no puedo apagar esto. ¿Qué pasó? Ahí está. Y por último tenemos al nazismo. Nazismo, Alemania. Y yo sé que ustedes conocen a ese líder del nazismo. ¿Cómo se llama ese líder del nazismo? Adolf Hitler. Entonces, aquí tenemos los tres gobiernos totalitarios que aparecen en este periodo de entreguerras. Ya, entonces tenemos estos tres elementos que tenemos que ver en el periodo de entreguerras. La Revolución Rusa, la crisis económica de 1929 y el ascenso de los gobiernos totalitarios, y en este ascenso de los gobiernos totalitarios aparece efectivamente estos tres elementos, el comunismo, el nazismo y el fascismo. ¿Ya? Revolución Rusa, a grandes rasgos, ¿ya? La Revolución Rusa, a grandes rasgos, queridos estudiantes, fue un movimiento, ¿cierto?, en contra del zar. Lo que pasa es que Rusia era bastante pobre y aún así se metió en una guerra, en una primera guerra mundial con muchas limitaciones, porque Rusia tenía, todo lo estoy escribiendo en el chat, el 95% de su población en la pobreza. El 95% de la población de Rusia estaba en la pobreza porque la mayoría se dedicaba al campo, ¿ya? La mayoría se dedicaba al campo. Eso es un antecedente importante para entender por qué comenzó el tema de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, como antecedente, es que el 95% de la población estaba en la pobreza, 95% de la población, y ese 95% de la población se dedicaba a labores del campo, en donde la mayoría de los productos que ellos sacaban de la labor del campo la tenían que entregar como tributo o como impuesto al zar. ¿Por qué digo zar? Porque el gobierno ruso tenía prácticamente una monarquía absoluta. Monarquía absoluta. Ya sabemos que las monarquías son sistemas de gobierno dominados por los reyes, ¿ya? Pero efectivamente Rusia tenía una monarquía absoluta, pero no era un rey, sino el líder de la monarquía absoluta era denominado como el zar. Ahí lo acabo de escribir en el chat, monarquía absoluta, zar. Y Nicolás se llamaba el zar. Nicolás II, el zar de Rusia. Tenía todos los poderes, Nicolás II. Entonces, en algún momento, ¿cierto?, con toda esta algarabía de las revoluciones que sucedieron a principios del siglo XX y anteriormente también, el pueblo se cansa. Pero para que se canse o para darle a entender de que hay que hacer algo, tienen que aparecer líderes, ¿cierto? Y esos líderes le dan alguna noción a este pueblo para que se levante. Entonces ahí aparece Vladimir Lenin, ¿cierto? Aparece Vladimir Lenin como una persona que incentiva al pueblo a irse en contra del zar. Y eso fue lo que sucedió con la Revolución Rusa. Estos elementos se conjugaron y se fueron en contra del zar. El zar con su familia completa murieron, ¿cierto? Llegaron al poder y después de pequeñas revoluciones se implementa entonces en Rusia un sistema de gobierno marxista, es decir, comunista. ¿Qué significa que sea marxista comunista? Significa que el Estado se hace cargo de todo. El Estado se hace cargo de la economía, el Estado se hace cargo de la repartición de los bienes, el Estado se hace cargo de las industrias, porque las industrias todo tienen que ser del Estado. El Estado es dueño de todo. El Estado y el Estado.
sistema de gobierno marxista-comunista. Perfecto. Vamos ahora entonces a la crisis económica de 1929. Crisis económica de 1929. La crisis económica de 1929, queridos estudiantes, primero tienen que saber dónde sucedió. Ya sucedió en Estados Unidos, en una ciudad llamada Nueva York. Y tiene algunos antecedentes para entender qué sucedió en ese periodo. Sucedió en Estados Unidos, en Nueva York. Habían algunos elementos que estaban pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y esto es importante, la sobreproducción. ¿Alguien me puede decir qué significa sobreproducción? Sobreproducción. Exactamente, generar mucho. Sobreproducción. O sea, produzco más de lo que necesito. Les voy a dar un ejemplo bien claro. Supongamos que yo tengo en una sala de clases 20 estudiantes. Y de esos 20 estudiantes, ¿ya? Cada uno necesita un solo celular, un solo producto tecnológico llamado celular. Estamos hablando de los años de 1929, en ese tiempo no existían los celulares, pero estoy dando un ejemplo local o actual para que se entienda. Ya. Obviamente, si yo tengo 20 estudiantes en una sala de clase y quiero vender mis celulares, voy a vender 20 celulares. Voy a producir 20 celulares. ¿Con qué necesidad voy a hacer más celulares si sé que solamente 20 personas me lo van a comprar? ¿Ya? Lo que estaba pasando en Estados Unidos es todo lo contrario. Estaban haciendo más productos de lo que la gente podía comprar. Y eso sucede porque en Estados Unidos estaba sucediendo un fenómeno que se llamaba los felices años 20. Así se llama este fenómeno. Y los felices años 20, los estadounidenses la estaban pasando bien. Estaban disfrutando de las bondades del capitalismo. Los ciudadanos que no tenían mucho dinero tenían acceso al crédito. Hoy en día todos nosotros, no, la mayoría tiene acceso al crédito, tiene acceso a comprar bienes. Le puede pedir un crédito al banco, puede sacar una tarjeta de crédito, bueno, no todos, pero la mayoría, pero en aquel momento los ciudadanos comunes y silvestres tenían acceso al crédito. Créditos que cualquier ciudadano no podía después pagarlos, se generaban intereses y una serie de cosas, entonces se estaba generando lamentablemente una sobreproducción, la gente estaba disfrutando de los bienes, la gente podía disfrutar de la tecnología que estaba pasando ahí en Estados Unidos, aparecieron los primeros electrodomésticos, por ejemplo, entonces había lo que se conoce como una sociedad de consumo. Y esta sociedad de consumo consumía. Y como los grandes generadores de bienes sabían que a la larga estos productos iban a ser consumidos, comenzó a crear más de lo que podía vender. Pero en algún momento ya no podían comprar estos personajes, porque ya no podían acceder más al crédito, porque no podían pagar el crédito que habían pedido antes. Entonces hubo una sobreproducción. Había más productos de lo que la gente podía comprar. ¿Y ustedes qué harían cuando tienen productos que no pueden vender? ¿Le suben o le bajan el precio a esos productos que ya no pueden vender para venderlos? Yo tengo entendido que le bajo el precio. Si yo vendí 20 celulares, pero hice 50, los otros 30 que sé que no me la van a comprar al precio normal, y ya sé que nadie me quiere comprar esos celulares, entonces los bajo por al menos para ganar algo. Entonces, poco a poco las empresas comenzaron a perder dinero. Entonces, especularon. Hubo una especulación financiera. Y esta especulación financiera hizo que las acciones subieran tanto, pero de un día para otro esas acciones valían cero. Y al valer cero, lamentablemente se produce lo que se conoce como la crisis económica del 1929, también conocido como el crack de 1929, y también es conocido como la Gran Depresión de 1929.
Con esos nombres conocida esta crisis económica. ¿Qué es lo que generó esta crisis económica? Quiebre de bancos, desempleo, suicidios, quiebre de bancos, desempleo, suicidios y por sobre todo, protestas. Adivinen a quién, al gobierno, porque siempre le echamos la culpa al gobierno. En todas partes del mundo cuando sucede algo se le echa la culpa al gobierno, protestas al gobierno, para que el gobierno hicieran algo, porque había un desempleo enorme. Más de 40 millones a nivel mundial quedaron sin trabajo. Ya, protestas al gobierno. Y esta crisis, como dependíamos económicamente de Estados Unidos, afectó a todo el mundo. Alemania la más afectada, Chile la segunda nación más afectada. Me da risa porque es complicado entender cuando un país depende de un solo producto. Nosotros dependíamos del salitre. Argentina, por ejemplo, no fue afectada por la crisis económica. Argentina, hasta el día de hoy, es exportadora de carne. Adivinen qué hizo Argentina con la carne. Si no la podía vender porque nadie le compraba carne. Se la entregó a la ciudadanía, se la regaló a las personas no se morían de hambre. Brasil, en ese tiempo exportador de café y de trigo. No hay mineral para... ¿Cómo vamos a trasladar el trigo si no hay combustible? Llenaron los trenes de café. El café fue utilizado como carbón, como combustible. Y llevamos el trigo a las poblaciones donde necesitan, en este sentido, necesitan comer. Ok, muchas gracias.
Hola, disculpen, ahora volví, se me había acabado la batería. Lo que pasa es que como yo hago clases en la tarde y había cargado mi computador, se me quedó acá en la casa y en el colegio no lo tuve, pero acá estoy. Quiero volver a lo que estábamos hablando y les agradezco la espera, muchas gracias. Vamos a continuar de lo que estábamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando sobre la crisis económica y comienza la crisis económica para no perder más tiempo. Ya hemos visto dos, entonces, la Revolución Rusa y la crisis económica. Ahora vamos al ascenso de los gobiernos totalitarios. Ya saben ustedes que son tres gobiernos totalitarios, el nazismo, el fascismo y el comunismo. Ya saben también en qué país se desarrollaron cada uno, el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el comunismo en Rusia o en el Imperio Ruso. O cómo se convirtió después en la Unión Soviética, porque después de la Revolución Rusa dejó de llamarse Rusia propiamente tal y se llamó Unión Soviética. Y también tenemos los nombres de los tres líderes. En el comunismo, Vladimir Lenin, que después murió y pasó Stalin al poder. En el fascismo, Benito Mussolini. Y en el nazismo, el más conocido de todos, Adolf Hitler. Estos tres gobiernos totalitarios tenían elementos comunes que necesito que los vayan anotando. Como son totalitarios, su nombre lo dice, tienen todo el poder, todo el poder. Totalitarios. Primero, una de las características fundamentales para que sean gobiernos totalitarios es que tengan un líder carismático. Carismático. A veces puede sonar que el líder carismático, la palabra carismática es positiva, pero en ciertas medidas, y si estamos hablando de política, y si estamos hablando incluso de los gobiernos totalitarios, el líder carismático puede generar una atención negativa. ¿Por qué? Porque ser un líder carismático significa que ese líder, aparte de tener todo el poder, genera, de alguna u otra manera, apreciación por los ciudadanos le creen, los ciudadanos aportan, los ciudadanos lo ven como un líder mesiánico, como alguien que los va a sacar de alguna u otra manera de todos los problemas que tienen. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, con Hitler, porque Hitler en sus discursos daba señales de que iba a engrandecer nuevamente la figura de Alemania, esa Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, esa Alemania en donde se le impone elementos onerosos a través del Tratado de Versalles, esa Alemania que lamentablemente quedó en lo más profundo del infierno con la crisis económica en 1929. Entonces, que aparezca una persona que les dé esperanza, ¿cierto? Que les dé vida a la población alemana, entonces, y los encontró débiles emocionalmente, le creo, y además tenía el don de la oratoria Hitler, entonces era un líder carismático, ¿ya? Hitler no llegó al poder a través de la fuerza, como muchos pensarían. Fue elegido canciller. Y al ser elegido canciller, ahí poco a poco comenzó a tener el poder de Alemania. Líder carismático lo tienen los tres gobiernos totalitarios. Lo otro, el tema de la propaganda masiva. Propaganda masiva. Para tener un régimen totalitario yo tengo que tener propaganda. Y para tener un régimen totalitario, esa propaganda tiene que estar abierta a todo público. Yo lleno el país o lleno todas las zonas importantes de propaganda del movimiento que yo estoy ejerciendo. Por ejemplo, Hitler con la esvástica, esa parafernalia total del imperio nazi o del gobierno nazi, el fascismo igual y el comunismo también. Una propaganda masiva. Lo otro, no quiero que se malentienda lo que yo voy a colocar. El otro elemento común es adoración a la violencia. Adoración, escribí mal adoración acá, adoración a la violencia, que también es conocido como exaltación a la violencia. Exaltación a la violencia. La exaltación a la violencia, queridos estudiantes, es una herramienta que utilizan los gobiernos totalitarios para eliminar a la oposición. Si yo tengo líderes de otros partidos políticos y que quieren meterse o quieren en alguna otra manera modificar lo que yo estoy proponiendo como líder totalitario, entonces yo le aplico violencia. ¿Cómo le aplico violencia? Los persigo,
los tomo prisioneros, los exilio, los mato. Hay una exaltación a la violencia. Estos regímenes totalitarios buscaban en todo el país a sectores que determinaban una cierta oposición y lo eliminaban. ¿Por qué? Por el siguiente, porque ellos, una de las características fundamentales de los gobiernos totalitarios es el partido político único. ¿Se entiende? Partido político único. No debe haber más. Si el régimen es el nazista, el partido político que tiene que tener en Alemania es el nazismo. Si en Italia es el fascismo. Y si en Rusia es el comunismo. Partido único. No tengo oposición. ¿Se das cuenta? Si yo empiezo a controlar todo, si yo quiero que la gente me siga, si yo quiero que la gente también me rindan pleitesía de alguna u otra manera, me presento ante un gran público y levanto la mano así como los nazis, quiero que todos hagan lo mismo, necesito también venderles la pomada, como decimos en Chile, ¿cierto? ¿Y cómo les vendo la pomada? ¿Cómo les hago creer? Con lo siguiente: control sobre los medios de comunicación. Nosotros sabemos que los medios de comunicación hoy en día, la radio, la tele, bueno, el internet ahora las redes sociales, se está convirtiendo en un medio de comunicación, los periódicos, en fin, tienen que ser objetivos, ¿cierto? Tienen que dar información certera, muchas fake news, pero nosotros hoy en día tenemos las herramientas suficientes para detectar cuál es fake news o no. En aquel momento no. En aquel momento no existían las herramientas adecuadas para, de alguna u otra manera, detectar que me estén vendiendo la pomada. Pero si yo quiero que mi ideología se expanda por todo un país, se expanda por todo el mundo, tengo que controlar los medios de comunicación, y los nazis, los fascistas y los comunistas lo hicieron en sus propios sectores geográficos. Controlaron todos los medios de comunicación y le informaban a la población lo que ellos querían informar. ¿Ya? Uno de los ejemplos fundamentales es que en la Segunda Guerra Mundial los medios de comunicación de Alemania, por ejemplo, le estaban informando a la población que iban ganando la Segunda Guerra Mundial, cosa que los rusos estaban a las puertas de Berlín, pero el público seguía creyendo de que los nazis, Alemania estaba ganando la Segunda Guerra Mundial, porque eso es lo que entregaba la prensa, la radio en aquel momento, los diarios y la radio, que eran los medios de comunicación más masivos. Entonces, el control de los medios de comunicación es un elemento fundamental de estos, entre comillas, gobiernos totalitarios. Y lo otro, que es muy chistoso, porque los tres gobiernos totalitarios tienen estos elementos comunes que yo le acabo de nombrar, pero dos de ellos, solamente el fascismo y el comunismo, tienen un elemento común que el comunismo no lo tiene, y que es el siguiente: odio al comunismo. Los nazis y los fascistas odian al comunismo. Por lo tanto, odian al Imperio Ruso, por lo tanto, odian al comunismo ruso, por lo tanto, odian a la Unión Soviética. ¿Se entiende entonces? En esta clase lo que acabamos de hacer es enumerar estos tres elementos o estos tres hechos históricos que sucedieron en el periodo entre guerras. Estos hechos históricos, que es la Revolución Rusa, 1917, la crisis económica de 1925 y lo que se conoce como el ascenso de los gobiernos totalitarios, ¿cierto?, en la década del 30. Entonces, estos tres elementos son fundamentales, queridos estudiantes, para entender también lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Porque si no entendemos estos fenómenos, no vamos a comprender por qué inició la Segunda Guerra Mundial. Muchos historiadores dicen que es una extensión de la primera. Perfecto, una extensión de la primera. Pero si no comprendemos todo lo que sucedió en el periodo de entreguerra y cómo se gestionó o cómo se formó estos tres acontecimientos que le acabo de nombrar, no vamos a entender por qué se inició la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, en el poco tiempo que me queda, voy entonces a explicarle cómo se inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Se acuerdan que en la primera existían alianzas? En la segunda, o antes que comenzara la segunda,
también existían alianzas, pero cambiaban de nombre. La primera alianza, los aliados. La primera alianza se llamaban los aliados. En los aliados estaba Rusia, estaba Inglaterra y estaba Francia. Muy parecida a las alianzas de la Guerra Mundial. ¿Ya? Ahí está. Los aliados. Y la otra eran las potencias del eje. Y las potencias del eje eran Alemania, Italia y Japón. Ya, aquí aparece una potencia que estaba agarrando vuelo en aquella época, que era Japón. Entonces, estas eran las alianzas que se habían formado antes de la Segunda Guerra Mundial, en este periodo entre guerras. Se repite un poco la historia. ¿Ya? Estados Unidos, si ustedes se fijan, todavía no está metido ahí, porque Estados Unidos aplicó la misma técnica que en la Primera Guerra Mundial. Me mantengo al margen, decía Estados Unidos, apoyo quizás a los aliados, pero de manera un poco solapada, pero no me voy a meter en elementos del ejército, no voy a enviar nada, les puedo ayudar con armas, les puedo vender armas, porque Estados Unidos siempre pensando en el capital, ¿verdad? Pero todavía no ingreso a la Primera Guerra Mundial. Y además no quiero involucrarme, decía Estados Unidos, en esta guerra derechamente, porque si yo me involucrara, me metería en los aliados, pero en los aliados está Rusia. Y yo con Rusia no me llevo bien, porque la relación internacional entre Rusia y Estados Unidos no eran muy buenas en aquella época debido a la contradicción de sus doctrinas. Rusia con un comunismo, socialismo real muy arraigado, y Estados Unidos con el capitalismo, ¿cierto? También muy arraigado. Entonces, ¿cómo me voy a meter a una alianza en donde está mi enemigo ideológico? Pero lo apoyo. ¿Ya? Al final, Estados Unidos se mete en los aliados a regañadientas, también con el ataque que le hizo Japón a Pearl Harbor, eso obligó a que Estados Unidos se metiera, pero peleando a la par con Rusia, porque a pesar de que Rusia y Estados Unidos tienen ideologías diferentes, comunismo y capitalismo, dejan de lado sus diferencias porque ambos tienen un enemigo común, y ese enemigo común es Alemania. Entonces, yo no estoy de acuerdo con tu ideología, el de allá tampoco está de acuerdo con mi ideología, pero ambos nos tenemos que unir, porque ambos tenemos un enemigo común, y ese enemigo común es Alemania. Entonces, a regañadientas, Estados Unidos, por obligación, se mete en la Segunda Guerra Mundial en apoyo a los aliados, peleando a la par con los rusos. ¿Sí? Bien, ¿cómo inicia? Porque la Segunda Guerra Mundial también tiene, y con esto vamos finalizando, bueno, me quedan 10 minutos, también tiene podríamos decir, un hecho, al igual que la primera, que fue el asesinato del archiduque, en la segunda también hay una causa directa, ¿ya? Y la causa directa tiene relación con un tratado que firma los nazis con los comunistas. Este tratado se llama Molotov-Ribbentrop. Lo estoy anotando. Ribbentrop. Así se llama el tratado, Molotov-Ribbentrop, que tienen los apellidos de los dos ministros de Relaciones Exteriores. Molotov, el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética, y Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania. Este tratado, Molotov-Ribbentrop, es un tratado de no agresión. Tratado de no agresión. Es decir, que ninguno de los dos te tenía que agredir. Y además este tratado tenía otros elementos fundamentales que no vale la pena acá nombrar. ¿Ya? Es un tratado de no agresión, en la cual yo no tengo que agredir, supongamos que yo sea Alemania, no tengo que agredir a Rusia, y Rusia, la Unión Soviética, no me tiene que agredir a mí. Molotov-Ribbentrop. Pero este tratado tenía un elemento fundamental, que era que ninguno de los dos tenía
que invadir Polonia. Porque en el mapa europeo, Polonia está en de Alemania y del Imperio Ruso, en este caso de la Unión Soviética. Entonces, Polonia era como un estado tapón, estaba ahí. Y en el tratado decía que ninguno de los dos debía invadir Polonia. Y así el tratado de no agresión se iba a mantener entre los dos. Los historiadores sabemos que ese tratado Molotov-Ribbentrop en el papel sonaba bonito, pero en realidad era un tratado para la vista del resto del mundo nomás. Para que el mundo viera cómo dos naciones ideológicamente opuestas, con gobiernos totalitarios arraigados, firman un tratado de no agresión, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que pasa? Hitler invade Polonia. Es decir, se pasó por donde mejor le cayó el tratado Molotov-Ribbentrop, y eso, la invasión de Hitler a Polonia, significaba que después de Polonia venía la invasión de Rusia. Entonces, como Hitler invade Polonia, rompe el tratado Molotov-Ribbentrop y se inicia lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Escribí mal mundial, pero ustedes me entienden ahí. Escribí una F de más. ¿Se entiende entonces, queridos estudiantes? Espero que haya sido claro en esto, de que en el periodo de entreguerras sucedieron 3 acontecimientos: la Revolución Rusa, la crisis económica de 1929 y el ascenso de los gobiernos totalitarios, que al juntarlos a todos, los metemos en una juguera, apretamos el botón, comienza a girar, ¿cierto? Y son las causas verdaderamente de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta Segunda Guerra Mundial también tiene una causa directa, y esa causa directa es la firma del tratado Molotov-Ribbentrop, que Alemania no le hace caso porque invade Polonia y se inicia lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial, y las alianzas que ya estaban formadas. No sé si hay alguna duda, no sé si haya quedado claro. Siento que fui muy rápido en explicar esto, pero díganme, por favor, alguna duda, alguna consulta. ¿Se escucha o no? Quizás no se escuchó nada de lo que dije. O sea, el profesor, Ya, muchas gracias. ¿Se entendió o no? ¿Hay alguna duda? sí, o sea, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial es porque Hitler rompió el tratado sobre... Exactamente, rompió el tratado. Molotov-Ribbentrop. Ese tratado lo rompió porque ese tratado tenía una cláusula clara, y está clarita: no invadir Polonia. Ni Rusia ni Alemania tenían que invadir Polonia. Hitler invadió Polonia porque el deseo de Hitler era llegar a Rusia, y de hecho muchas de las acciones de la Segunda Guerra Mundial Hitler estuvo en Rusia. La famosa batalla de Stalingrado, que al final lo pilló el invierno ruso, y los alemanes tuvieron que retroceder. Lo mismo que le pasó a Napoleón. Sí, esa es la causa directa, y por eso se inicia la Segunda Guerra Mundial. Pero si ustedes se fijan, la historia, y siempre ha sido así, no es al azar. La historia no es que uno con una varita mágica, y comienzan a aparecer los hechos históricos. La historia siempre es una consecuencia de algo, es una cadena de acontecimientos. Uno no puede entender un hecho si no explica lo previo. Y en este caso era necesario explicar la Revolución Rusa, la crisis económica de 1929 y el ascenso de los gobiernos totalitarios para entender el inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, al parecer no hay ninguna otra duda. Y yo le envié a los organizadores la clase pasada grabada y el PPT relacionado a la Paz Armada, para que ellos quizás a ustedes se lo puedan entregar, se los puedan mostrar para que ustedes puedan ver en este caso la clase pasada grabada y el PPT, en la cual habla de la Paz Armada de la Primera Guerra Mundial. Así que ellos deberían tenerlos por ahí. Bueno, les agradezco por 2 razones. Primero, por la puntualidad en ingresar a clases, y segundo, por la espera que tuvieron y entender
el conflicto que tuve con mi cargador y esperarme a volver a esta clase. Así que mil gracias a ustedes y espero que su próxima clase sea entretenida y que puedan aprender habilidades y conocimientos, que es lo importante. Bien, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor.